mejor versión no es un sueño, es una decisión. Hola y damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Nuestra misión en este análisis a fondo es desentrañar una conferencia verdaderamente fascinante del Dr. Mario Alonso Puig. Así es, un reconocido cirujano y experto en neurociencia. Exacto. El material de origen que estamos explorando proviene de una charla impartida en el canal Aprendemos Juntos. Y el tema central es algo que, a primera vista, podría parecer puramente místico o esotérico. Hablamos del silencio, la quietud y la meditación. Temas que suelen generar cierto escepticismo inicial. Totalmente. Pero lo que vamos a descubrir en esta sesión es que no se trata de una simple práctica para cruzar las piernas y evadirse de la realidad, sino de herramientas científicamente comprobadas para mejorar absolutamente cada dimensión de la vida humana. Y cuando decimos cada dimensión, hablamos literalmente de la salud física, la prosperidad en el entorno de trabajo y, por supuesto, la calidad de las relaciones personales. Resulta vital establecer desde el principio un tono de claridad absoluta sobre esto. Claro, porque hay mucha desinformación. Exactamente. La tendencia natural es pensar que la meditación es simplemente una práctica para relajarse después de un día pesado, o para tener un momento de paz temporal. Sin embargo, lo que el material del Dr. Puig expone de manera brillante y documentada son los cambios medibles, cambios reales y tangibles que ocurren en la fisiología humana y en la estructura misma del cerebro. Cuando decidimos hacer una pausa intencional. Es, en esencia, la ciencia rigurosa detrás de la quietud. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque, seamos honestos, quedarse quieto en un mundo que está literalmente diseñado para bombardear a la mente con distracciones es increíblemente difícil. Es un desafío inmenso hoy en día. Vivimos en una época de agendas repletas. Las notificaciones suenan cada 2 segundos y el entorno demanda una atención constante y muy fragmentada. Entonces, para quienes nos escuchan, surge de inmediato la gran pregunta. Con lo caótica y ocupada que es la vida moderna, ¿por qué valdría la pena perder tiempo cerrando los ojos durante 5 minutos? Esa resistencia inicial es el primer obstáculo que casi todo el mundo enfrenta. El propio Dr. Puig, con su rigurosa formación como cirujano y su mente sumamente analítica, admite que al principio él también experimentaba esa misma barrera. Me imagino, ¿un médico tradicional? Claro, para una mente entremada en aferrarse a lo que se puede pesar, medir y tocar, parece completamente contraintuitivo pensar que el simple acto de no hacer nada visible pueda tener un impacto tan profundo en la biología. Y para ilustrar esa guerra constante por nuestra atención, hay una historia en la conferencia que retrata perfectamente cómo funciona el cerebro humano. Es la famosa anécdota del globo azul. Ah, esa anécdota es fantástica. Sí, el conferencista relata la experiencia de un orador en Estados Unidos al que le tocó cerrar un evento larguísimo. Imaginemos la escena por un momento. Un auditorio enorme, con miles de personas, todas exhaustas después de escuchar horas y horas de charlas. El peor escenario para dar una conferencia. Totalmente. Nadie en el público prestaba la más mínima atención. Cada individuo estaba en su propio mundo, algunos conversando, otros revisando papeles, generando un murmullo constante. El orador se paró en el atril y al ver que nadie lo miraba, simplemente sacó un globo azul de su bolsillo y empezó a inflarlo lentamente. Esa es una táctica brillante porque genera una interrupción visual y auditiva que el sistema nervioso primitivo no puede ignorar. El cerebro humano, digamos, está programado evolutivamente para reaccionar ante estímulos externos que cambian repentinamente en el entorno. Y el efecto fue inmediato. A medida que el globo se hacía cada vez más grande, tapándole casi la cara al orador, el murmullo se fue apagando. El silencio se apoderó de la sala por completo. Todos estaban a la expectativa mirando ese pedazo de goma estirándose al límite. A punto de estallar. Exacto. Y en ese silencio sepulcral, el hombre sacó un alfiler de su chaqueta y lo reventó con un estruendo enorme. Frente a una audiencia ahora totalmente cautivada, les dijo que probablemente olvidarían el contenido de la conferencia, pero que esa imagen del globo estallando no la olvidarían nunca. Es una demostración perfecta de lo fácil que resulta capturar la atención humana utilizando estímulos externos novedosos y sorpresivos. Lo fascinante aquí
Es el contraste absoluto que esta anécdota representa frente a la práctica de la meditación y la quietud. O sea, la diferencia entre mirar afuera y mirar adentro. Exactamente. Como bien señala la fuente, llevar la atención a un globo azul gigante que está a punto de explotar no requiere absolutamente ningún esfuerzo mental. Es un mero reflejo biológico de supervivencia. Pero el verdadero desafío, la tarea que resulta casi titánica para el ser humano moderno, es llevar esa misma atención de manera voluntaria hacia algo interno que carece por completo de novedad. ¿Como la respiración? Tomemos la respiración como el ejemplo más claro. El cuerpo lleva respirando ininterrumpidamente desde el momento del nacimiento. No hay nada sorpresivo en el aire entrando y saliendo de los pulmones. No va a estallar como un globo. En la tradición del sánscrito, a este arte milenario de estabilizar la atención en un objeto que aparentemente no llama la atención, se le conoce como samatha. Ese concepto de samatha me parece fundamental. Y para poner a prueba qué tan desarrollada está esa capacidad de atención, el Dr. Puig relata un experimento en vivo con su audiencia, utilizando un instrumento muy peculiar, una campana tradicional que compró en un viaje a Bután. Un ejercicio muy revelador. Sí. La instrucción fue extremadamente sencilla. Pidió a los asistentes que cerraran los ojos y que simplemente siguieran el sonido metálico de la campana hasta que la vibración se desvaneciera por completo en el aire. A simple vista parece la tarea más fácil del mundo, una simple cuestión de escuchar. Los resultados, sin embargo, demostraron lo frágil que es el enfoque humano. Cuando se intenta fijar la mente en un solo punto, incluso apoyándose en un sonido externo pero sutil como el de una campana tibetana, la mente analítica se revela casi de inmediato. No soporta la falta de estímulos. Para nada. Ante la falta de estímulos intensos, el cerebro empieza a fabricar los suyos propios. Rápidamente se cuelan pensamientos mundanos y cotidianos en medio del ejercicio. La fuente menciona, con bastante humor, cómo en medio de esa búsqueda de paz interior, a alguien se le puede cruzar el pensamiento de arrepentimiento por no haberse comido un pan dulce o un emparedado en el desayuno. Es fascinante ver cómo la mente simplemente se niega a detenerse. Brinca de un pensamiento a otro. Y el Dr. Puig señala algo muy revelador al respecto. El error fundamental de la mente humana es creer firmemente que en nuestro interior no hay absolutamente nada sorprendente por descubrir. Se vive bajo la ilusión de que todo lo interesante está afuera. Sí, los misterios del universo, los planetas e incluso los dramas de los vecinos. Todo se asume que se encuentra en el mundo exterior. Se trata de una trampa perceptiva muy profunda. El ser humano asume que ya conoce todo su paisaje interno. Pero el samatha, esa estabilización de la que hablábamos, no es el destino final, es apenas la fase de preparación. Funciona de manera idéntica a ajustar la lente de un microscopio o un telescopio. Mientras la lente se mueva de un lado a otro, la imagen será borrosa. Exacto. Una vez que la tensión deja de saltar erráticamente y se estabiliza, recién en ese momento se hace posible empezar a observar con verdadera claridad lo que hay dentro. Y para que esa observación profunda ocurra, se necesita un entorno interno que la sociedad moderna ha marginado por completo. Hablo del silencio. Pero aquí es donde resulta vital hacer una distinción conceptual, porque para una inmensa mayoría de las personas, el silencio está asociado desde la infancia con una forma de castigo. O de represión, sí. Pensemos en cuántas veces un niño en la escuela o en casa recibe la orden tajante de «cállate» o «guarda silencio». Cuando esa orden se imparte con una carga emocional intensa, de enojo o de autoridad restrictiva, se graba en el inconsciente como una experiencia profundamente negativa. Por esta razón, el Dr. Puig hace un esfuerzo por distinguir claramente entre dos tipos de silencio. El negativo y el positivo, digamos. Así es. Por un lado está lo que él denomina el silencio de la mudez, que es un estado represivo, limitante y basado en el miedo a expresarse. Por otro lado, tenemos el silencio creativo. Este último no requiere necesariamente la ausencia de ondas sonoras en el ambiente, más bien se define como la ausencia de ruido mental. Es el acto consciente de apagar a ese juez o crítico interno que comenta cada acción. Para ilustrar la belleza de este silencio creativo, la fuente rescata una anécdota del legendario pianista polaco Arthur Rubinstein. Cuando un periodista intentaba descifrar el misterio de su genialidad, y le preguntó cuál era el gran secreto de su magia frente al piano, si acaso radicaba en su técnica impecable o en su capacidad para leer la partitura, la respuesta de Rubinstein fue desarmadora.
¿Qué le dijo? Dijo que el secreto de su música era el manejo de los silencios. El silencio creativo es ese espacio intermedio donde realmente ocurre la magia. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ese silencio introspectivo, lo que dentro de la práctica meditativa se conoce como la etapa de Vipassana, actúa como un espejo implacable. Obliga a ver verdades sobre uno mismo que, a menudo, resultan sumamente incómodas. Claro, la estabilización de la mente conduce inevitablemente a esa visión profunda. Y es muy común que el primer encuentro genuino en ese estado de silencio sea con las propias sombras, con aquellos defectos o actitudes que el ruido cotidiano permite evadir. El propio conferencista relata una experiencia personal que refleja esto a la perfección, riéndose de sí mismo en el proceso. Cuenta la historia de cuando llegó a trabajar a un hospital nuevo. Constantemente escuchaba a las enfermeras quejarse en los pasillos de un tal médico estirado. Un médico rígido, arrogante. Sí, poco accesible. Él se pasaba los días preguntándose quién sería ese colega tan desagradable que generaba tanta tensión en el equipo. Hasta que una tarde, al pasar por detrás del control de enfermeras, descubrió para su sorpresa y horror que estaban hablando de él. Vaya golpe al ego. Tremendo. Su propia postura física rígida, su cara seria de concentración constante y su forma de caminar transmitían exactamente esa imagen de arrogancia que él detestaba. Él reflexiona que cualquier persona tiene la opción de negarse a ver esas verdades incómodas y culpar al resto del mundo. Pero si se elige evitar ese espejo que ofrece el silencio, se paga el altísimo precio de no evolucionar y no crecer. El poder de la autoobservación honesta radica precisamente en desmantelar esas ilusiones del ego. Sin embargo, el silencio no se limita a revelar áreas de mejora personal. También abre la puerta a una sabiduría interna verdaderamente asombrosa. Y para ilustrar el alcance clínico de esto, el doctor relata una historia médica que probablemente sea la evidencia más impactante de toda la conferencia. Sobre cómo el silencio puede literalmente cambiar el curso de la vida y la muerte. Esa historia es digna de un guión de cine. El escenario es el servicio de urgencias de un hospital. Ingresa un paciente presentando lo que en medicina se consideraría un cuadro clínico de manual para una diverticulitis aguda. Una inflamación severa en la parte izquierda del colon. Exactamente. El paciente presentaba un dolor agudo, focalizado exactamente en esa zona izquierda. Los análisis de sangre mostraban los marcadores de infección correspondientes a ese diagnóstico y, para rematar, una ecografía realizada por un especialista altamente capacitada confirmaba la inflamación en ese lugar preciso. Todo apuntaba en una sola dirección. El protocolo a seguir era claro. Suero intravenoso, antibióticos potentes y observación. Todo indicaba que en un par de días el paciente debería mostrar mejoría. Pero el tiempo pasaba y la condición del hombre solo empeoraba. Desde una perspectiva estrictamente lógica, todos los datos duros, los análisis de laboratorio y las imágenes médicas apuntaban en una sola dirección unívoca. La mente analítica de todo el equipo médico que opera bajo el dominio del hemisferio izquierdo del cerebro estaba completamente satisfecha y segura con el diagnóstico de diverticulitis. No había motivos lógicos para dudar. A pesar de la contundencia de las pruebas, el Dr. Puig sentía una inquietud profunda. Algo en el cuadro general simplemente no encajaba para él. Solicitó que se repitiera la ecografía. Y la radióloga, algo confundida por la insistencia, le reiteró que los datos estaban claros, que era una diverticulitis de manual. Cualquier otro médico se habría quedado tranquilo con esa confirmación. Pero él tomó una decisión radicalmente distinta. Se retiró a su despacho, cerró la puerta, serenó su postura física y decidió entrar conscientemente en ese estado de silencio creativo. En medio de esa quietud, sin forzar a su cerebro a buscar datos en libros de medicina, se hizo una única pregunta abierta. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la neurociencia de la resolución de problemas, la acción que tomó en ese despacho es extraordinaria. La mente analítica le exigía aceptar los datos evidentes, pero al sostener una pregunta abierta dentro de un espacio de silencio mental, sin la presión de encontrar una respuesta inmediata, logró algo crucial. Silenciar ese ruido mental constante. Silenció el ruido del hemisferio izquierdo
y le permitió comunicarse a otra región cerebral encargada de la intuición y el reconocimiento de patrones atípicos, el hemisferio derecho. Y la respuesta que surgió en ese silencio fue impactante. Tuvo una intuición clarísima, que describe casi como una revelación visual. El problema no era una diverticulitis, sino una apéndicis aguda, pero ubicada en el lado izquierdo del abdomen. Una rareza médica estadística casi imposible. Totalmente, ya que la anatomía humana dicta que el apéndice se encuentra en el lado derecho. A pesar de ir en contra de toda la evidencia lógica y de los informes radiológicos, su convicción nacida de ese silencio fue tan fuerte que decidió llevar al paciente al quirófano y operarlo basándose exclusivamente en esa intuición. Un riesgo tremendo. Al abrir el abdomen, la sorpresa fue mayúscula. Encontró exactamente lo que había visualizado. Un apéndice a punto de perforarse, que, debido a una anomalía anatómica con un tejido inusualmente largo, se había desplazado atravesando el abdomen hasta alojarse en el lado izquierdo. Esa decisión, nacida de la quietud, le salvó la vida al paciente, evitando una peritonitis que habría sido fatal. Este caso clínico documentado ilustra de manera magistral la premisa central de la conferencia. Dentro de cada ser humano habita un maestro interior o una brújula intuitiva. Traducido al lenguaje de la neurociencia, esto significa darle voz al hemisferio derecho del cerebro. Que es mucho más potente de lo que solemos reconocer. Inmensamente más. Esta región tiene una capacidad asombrosa para procesar millones de datos subconscientes, reconocer patrones hipercomplejos y captar conexiones profundas que la lógica pura, secuencial y lineal del hemisferio izquierdo es simplemente incapaz de descifrar por sí sola. Es fascinante pensar que existe la posibilidad de acceder a estas capacidades avanzadas y prácticamente hackear la propia biología. Y profundizando en esta neurociencia de la quietud, el análisis de las fuentes nos lleva a descubrir cómo apagar el ruido transforma literalmente la fisiología del cuerpo humano. Los cambios biológicos son innegables. Para entender el impacto, primero hay que mirar el problema cotidiano. Los altos niveles de estrés y, sobre todo, ese diálogo interno destructivo que acompaña a casi todas las personas. Esa voz incesante que repite frases como «soy un inútil», «metí la pata otra vez» o «nunca voy a lograr esto». Ese diálogo interno punitivo no es solo un mal hábito psicológico. Tiene una firma neurológica perfectamente identificable. Cuando la mente está atrapada en esa rumiación, opera bajo lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto. El piloto automático del cerebro. Exacto. Para explicarlo de forma sencilla, imaginemos que esta red es un estado donde la mente divaga sin rumbo, saltando entre ansiedades del futuro y arrepentimientos del pasado. La fuente utiliza una expresión coloquial originaria de España para describir este estado de distracción constante, comparándolo con tener la olla en Camboya. Que en nuestra región equivaldría a tener la cabeza en las nubes o estar en otro planeta. Permanecer atrapado en esta red neuronal por defecto está directamente asociado con una ineficiencia mental severa, y más alarmante aún, con un deterioro progresivo de la salud general. Pero la magia ocurre cuando una persona se sienta a meditar, se enfoca en la respiración y logra apagar ese ruido incesante. En ese instante, el cerebro hace un cambio de marcha espectacular. El cambio es medible en un escáner cerebral. Se apaga la red neuronal por defecto y se enciende una circuitería completamente distinta llamada la red ejecutiva central. Volviendo a las analogías, es como despedir a un empleador distraído que no para de quejarse y poner al mando al director general de la empresa, alguien enfocado y estratégico. Áreas específicas del cerebro se iluminan, ¿verdad? Sí, como el cíngulo anterior y la corteza dorsolateral. Estas zonas son fundamentales para la atención sostenida, la toma de decisiones y la empatía. Y el efecto dominó en el cuerpo es asombroso. Al realizar este cambio, la capacidad de procesamiento de datos mejora drásticamente y, sorprendentemente, la eficacia del sistema inmunológico puede aumentar entre un 18 y un 20%. Un aumento del 20% en la potencia del sistema de defensas del propio organismo con solo hacer silencio es una estadística que rompe cualquier paradigma. Y adentrándonos más en la fisiología, el silencio actúa como un interruptor maestro para el sistema nervioso parasimpático. El encargado de la reparación y el descanso. Así es. Este sistema repara los tejidos y restaura la energía del cuerpo.
Tiene un efecto antiinflamatorio potentísimo y promueve la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor que funciona casi como un bálsamo sedante natural para los órganos vitales. Pero de todas las transformaciones físicas que describe el Dr. Pugh, la que resulta verdaderamente reveladora es el fenómeno conocido como coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es uno de los descubrimientos más hermosos de la cardiología moderna en relación con los estados mentales. Cuando una persona vive bajo estrés crónico, el patrón de los latidos de su corazón, si se observa en un monitor, es errático y caótico. Parece el perfil afilado de los dientes de un serrucho. Todo desorganizado. Armónico y suave, similar a las olas del mar llegando a la orilla. Esta coherencia no es solo un dato estético en un monitor. El corazón envía a través de esta frecuencia un mensaje neurológico directo a las glándulas suprarrenales, que están ubicadas sobre los riñones. ¿Y cómo reaccionan estas glándulas al recibir el mensaje de las olas del corazón? Responden apagando de inmediato la maquinaria del estrés. Frenan en seco la producción de cortisol, que es la hormona que en exceso debilita el cuerpo. Y empieza lo bueno. Exacto. En su lugar comienzan a secretar un torrente de sustancias benéficas. Liberan DHEA, conocida en el ámbito científico como la hormona de la eterna juventud por sus propiedades de regeneración celular. Y liberan oxitocina, que no solo fomenta los vínculos sociales, sino que actúa como un escudo protector directo para el tejido del corazón. Toda esta intrincada cascada de reacciones biológicas proporciona la base científica para comprender el trabajo pionero del Dr. Herbert Benson en la ciudad de Boston. Sus investigaciones revolucionaron la forma de entender la preparación quirúrgica. Benson demostró empíricamente el poder de estas herramientas en el escenario médico más extremo posible. Pacientes a punto de someterse a cirugías a corazón abierto. Procedimientos donde la vida pende de un hilo y el corazón debe ser detenido artificialmente. El Dr. Puig relata un viaje a Boston donde visitó el hospital de Benson para conocer estos avances de primera mano. Los investigadores le explicaron que cuando intervenían a los pacientes antes de la operación y les enseñaban técnicas para gestionar su propio diálogo interno y alcanzar estados de quietud, los resultados en la sala de recuperación eran drásticamente distintos. Menos complicaciones posoperatorias. Estos pacientes presentaban una incidencia significativamente menor de arritmias cardíacas en el posoperatorio. Es decir, el simple hecho de modificar la forma en que una persona se habla a sí misma en el silencio de su mente actuaba como un chaleco antibalas físico para su corazón durante la cirugía más invasiva imaginable. Toda esta contundente evidencia médica nos lleva de manera inevitable al terreno de la aplicación práctica en el día a día. Porque la teoría es clara, la biología respalda los beneficios, pero el verdadero reto surge en medio del caos cotidiano. ¿Qué herramienta se puede utilizar cuando la mente se encuentra totalmente desbordada por un huracán de emociones intensas o pensamientos catastróficos? Y para esos momentos de crisis, el material de origen advierte sobre una trampa muy común. El peor consejo que alguien puede recibir de un amigo, o incluso darse a sí mismo en medio de un ataque de ansiedad, es la clásica frase de «intenta no pensar en ello». Es un callejón sin salida neurológico. Si alguien se dice a sí mismo con fuerza «no voy a pensar en mis deudas» o «no voy a pensar en este problema», el cerebro, paradójicamente, focaliza toda su energía en esa misma idea. Ya se está pensando activamente en ello para intentar bloquearlo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se debe interactuar con el propio ecosistema psicológico. La estrategia respaldada por la neurociencia y la meditación profunda no consiste en entrar en guerra con la emoción. Tomemos el ejemplo de la ira o el enojo profundo. El primer paso crucial es el reconocimiento y la aceptación. No negarlo. La ira debe ser vista como el punto de partida de la experiencia, pero jamás como el destino final donde hay que instalarse. Si la emoción se niega o se reprime bajo la máscara de una falsa tranquilidad, esa energía no desaparece, se hunde en el tejido del inconsciente y con el tiempo busca una válvula de escape manifestándose como enfermedad física. O se convierte en algo peor emocionalmente. Por supuesto. Si un individuo se juzga severamente por el simple hecho de sentir ira, la emoción muta y se transforma en culpa o vergüenza,
creando una red de sufrimiento psicológico mucho más compleja de desenredar. Para enseñar cómo desactivar estos pensamientos repetitivos sin entrar en una batalla perdida, la conferencia regala una analogía visual fantástica: el tocadiscos de vinilo antiguo. Imaginemos que esos pensamientos rumiantes y destructivos son un disco de vinilo que está girando a toda velocidad en el plato, reproduciendo una canción molesta una y otra vez a todo volumen. Una imagen mental muy clara. Si se quiere detener la música, luchar contra la idea es como intentar frenar el disco poniendo la mano encima a la fuerza. Solo se logrará rayar el disco y lastimarse. Pero, ¿qué sucede si simplemente se desconecta el cable de la corriente eléctrica? La música no se detiene de golpe, evidentemente. El disco, por pura inercia física, seguirá girando y emitiendo sonido durante unos segundos, pero su destino final es ineludible. Eventualmente se frenará por completo. Esa es exactamente la dinámica de la mente. La corriente eléctrica que mantiene vivos y girando a los pensamientos destructivos es, única y exclusivamente, la atención consciente. Al redirigir esa atención de manera voluntaria hacia un ancla físico, como pueden ser las sensaciones del propio cuerpo, el roce de la ropa o el flujo natural de la respiración, se le está quitando la fuerza vital a la ansiedad. Básicamente, se desenchufa el tocadiscos mental. Es normal que al principio el ruido persista por inercia. La mente intentará volver al drama, pero si se mantiene el enfoque en el cuerpo de forma amable y sin forzar nada, el torbellino mental irá perdiendo velocidad hasta alcanzar un estado de sosiego profundo. El problema real para implementar esto radica en las expectativas culturales. Se vive inmerso en la era del consumo inmediato y el "lo quiero ya". Existe esta ilusión generalizada de que con meditar 5 minutos el primer día, la persona debería salir levitando de la habitación, totalmente iluminada y desprovista de problemas humanos. Una expectativa bastante irreal. Esa tiranía de la gratificación instantánea es un síntoma claro de una mente dominada por el hemisferio izquierdo. Para ofrecer un antídoto a esta impaciencia, el Dr. Puig recurre a la sabia metáfora del agricultor. Un buen agricultor sale al campo, prepara la tierra con esfuerzo, siembra una pequeña semilla y la riega con cuidado. Pero no espera un árbol gigante al día siguiente. Jamás se le ocurriría levantarse a la mañana siguiente, salir corriendo al huerto y exigirle a gritos a la tierra que le entregue un árbol frutal maduro de 3 metros de altura. El agricultor comprende orgánicamente que existen procesos, ritmos y ciclos naturales que no se pueden acelerar por pura fuerza de voluntad. Se trata en el fondo de una profunda cuestión de evolución biológica y de adaptación estructural del cerebro. La fuente enriquece esta perspectiva haciendo una referencia fascinante a la paleoantropología, específicamente a las famosas huellas de la Etoli, descubiertas en Etiopía, dejadas en la ceniza volcánica por un australopiteco hace millones de años. Un salto evolutivo inmenso. Ese evento marcó un hito incomprensible en la evolución: el bipedismo, la capacidad monumental del ser humano de erguirse sobre 2 piernas, caminar, liberar las manos para fabricar herramientas y elevar la mirada para observar el horizonte lejano. Toda esa transformación no ocurrió de manera repentina, fue un proceso evolutivo inmensamente largo y complejo. Y a nivel individual ocurre lo mismo. Y si observamos la escala de una vida individual, ocurre lo mismo. Un bebé recién nacido no se levanta de la cuna caminando perfectamente. Necesita meses para rodar, gatear, caerse decenas de veces, fortalecer sus músculos y, finalmente, dar su primer paso tambaleante. Requiere un esfuerzo constante. Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de lo que hemos explorado hoy? Para sintetizar el inmenso valor de esta investigación y de los datos compartidos en la conferencia, queda absolutamente claro que el silencio está a años luz de ser simplemente la ausencia aburrida de sonido ambiental. El silencio es, de hecho, uno de los estados neurológicos más activos, potentes y creativos a los que el ser humano puede acceder. Una herramienta de alta precisión. Es la llave maestra que logra sincronizar ambos hemisferios del cerebro. Detiene ese diálogo interno punitivo que corroe la salud mental. Dispara la eficacia de nuestro sistema inmunológico en niveles sorprendentes. Y quizás lo más impactante para nuestra vida profesional y personal, nos permite resolver problemas de alta complejidad que la lógica pura y lineal simplemente no tiene la capacidad de descifrar.
Y al observar todo este panorama, la mayor relevancia de este conocimiento radica en la extraordinaria accesibilidad que ofrece. No se requiere comprar equipos costosos, ni viajar a monasterios lejanos, ni ingerir sustancias extrañas. Está disponible para cualquiera. Toda esta farmacia interna, este arsenal de beneficios neurofisiológicos capaces de transformar la salud y potenciar la inteligencia, se encuentra a la entera disposición de cualquier persona que esté dispuesta a tomar una decisión simple. Dedicar apenas 5 minutos diarios de su tiempo a estabilizar pacientemente su atención en el ir y venir de su propia respiración. Representa un cambio de paradigma total respecto a cómo las sociedades modernas entienden el cuidado personal y la medicina preventiva. Una filosofía de vida que resuena profundamente con la hermosa cita del escritor francés Marcel Proust, que el doctor incluye en su presentación. Proust decía que el verdadero acto de descubrimiento no consiste en salir desesperadamente a buscar nuevos paisajes o tierras desconocidas, sino en aprender a ver la vieja tierra de siempre con nuevos ojos. Nuestro propio cuerpo, la arquitectura de nuestra mente y la profundidad de nuestra biología son, sin lugar a dudas, esa vieja tierra que aguarda pacientemente el momento de ser redescubierta. Una manera perfecta de resumirlo. Y para cerrar nuestra inmersión profunda en esta ocasión, queremos dejar sobre la mesa una reflexión provocativa. Una idea para que la audiencia la analice y la explore en su propia experiencia. Si consideramos, basados en todo este asombroso marco científico que hemos desglosado, que el ruido mental crónico y la distracción constante funcionan en realidad como un mecanismo de defensa hiperactivo, una especie de escudo protector levantado por el ego analítico, la pregunta sería, ¿qué verdad fundamental? ¿Qué aspecto incómodo de la propia identidad o qué intuición brillante y reveladora podría estar intentando ocultar desesperadamente la mente de una persona al obligarla a mantenerse cautiva en un estado de distracción perpetua frente a las pantallas y el ruido del mundo? Es una pregunta verdaderamente profunda y confrontativa, ideal para llevarnos como tarea a nuestro próximo encuentro con el silencio. Una invitación perfecta para el cierre de este programa. Ha sido un viaje revelador navegando a través de la ciencia comprobada de la quietud. Esperamos que este conocimiento inspire a la audiencia a atreverse, aunque sea por unos breves minutos el día de hoy, a explorar, sin miedo, el inmenso poder transformador que reside en su propio silencio interior. Hasta la próxima inmersión profunda.